Y a segundo trámite legislativo avanzó el proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección en los colegios subvencionados. Esta iniciativa fue aprobada ayer por la Cámara Baja en medio de la polémica por el rechazo a las indicaciones de arriendo de establecimientos y también la tipificación del lucro como un delito. Vamos a ahondar en el tema, establecemos contacto desde Valparaíso con el diputado de la ADC, presidente de la Comisión de Educación, Mario Venegas. Diputado, gracias por su tiempo. Buenos días. Buenos días, Sebastián y Paola. Un gusto de saludarlo. Diputado, después de la votación de ayer, ¿cómo queda usted? ¿Satisfecho, contento? Algunas interpretaciones dan cierto foco a la división que se produjo en algunas indicaciones. Muy satisfecho, diría yo, que es el balance, toda vez que en un proyecto que tenía varios artículos con una gran cantidad de numerales y en cada uno de esos numerales indicaciones, fue aprobado en un 90 y algo por ciento, 99 diría yo, porque se perdieron dos indicaciones sin duda importantes, porque generaban miradas distintas. Yo pondría en distinta dimensión la indicación que tiene que ver con la presentada por el Ejecutivo, que tenía que ver con el mecanismo de arriendo, y la otra que tenía que ver con la intención de que aquellos que mal usaran los recursos que el Estado entrega pudieran eventualmente tener pena que es privativa de libertad. ¿Por qué esa era una moción? Distintas? Porque a lo que estábamos obligados todos los parlamentarios de la nueva mayoría era a respaldar una indicación de nuestro gobierno. La primera era una indicación del Ejecutivo. Y allí, ¿no es cierto?, uno espera disciplina, ¿no es cierto?, y que todos estemos de acuerdo en que hay que respaldar al gobierno. Esta es una reforma muy importante para el conjunto del gobierno. La otra, en cambio, era una indicación de un parlamentario, que como cualquier indicación de parlamentario corre el riesgo de tener o no, ¿no es cierto?, la adhesión mayoritaria o no de los parlamentarios. No hay manera alguna de actuar sobre los parlamentarios respecto de la libertad y autonomía que tienen para acercarse y decidir cómo votan una determinada indicación. Diputado, ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Pero usted habla de esa autonomía y libertad que tienen para votar, pero también habla de la disciplina. ¿Qué sentido tiene que cada parlamentario de la nueva mayoría apoye disciplinadamente una indicación del Ejecutivo? ¿Para qué existe, digamos, la Cámara si es que cualquier indicación del Ejecutivo se va a aprobar o debería aprobarse disciplinadamente, según usted? Paola, lo que pasa es que nosotros formamos parte de un pacto, ¿no es cierto?, electoral y programático que se denomina Nueva Mayoría y que nos comprometimos ante el país e hicimos campaña además con una propuesta, una reforma educacional estructural, no cosmética, sino que estructural. Y eso es lo que está intentando cumplir, ¿no es cierto?, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y el ministro y todo el equipo que ha trabajado, que es muy duro. Ahora bien, eso es lo que yo creo que nos obliga, el hecho que nosotros adherimos a este gobierno, a este pacto electoral programático, y nos comprometimos con el programa de gobierno que la presidenta planteó al país. Por eso es que yo hablo de disciplina. Yo creo que ahí es legítimo, así lo pienso yo, que, ¿no es cierto?, el gobierno nos demande, bueno, disciplina, coherencia. En el otro caso, ¿no es cierto?, no se trata de una indicación que representa a un diputado, a un grupo de diputados, y entonces es más factible que eventualmente no alcance, sobre todo en un tema bastante controversial. Quiero contarle, Paola, que yo voté ambas a favor, ¿ya? Pero entiendo que aquellos diputados, por ejemplo, de mi partido, que votaron en contra, estoy hablando de la que prohibía el lucro con cárcel, como lo han puesto en una simplificación que no es tal, pero también lo hubo del PPD, y también hubo otros parlamentarios que se abstuvieron, que al final de cuentas también, ¿no es cierto?, como la abstención se cuenta a la votación negativa, en este caso, ¿no es cierto?, termina por no permitir aprobar esa indicación. Diputado, y como consecuencia...
¿Y eso nos Perdón, revela Sebastián. quizás algunas diferencias un poco más profundas al interior de la nueva mayoría de cómo tratar el tema del lucro? Finalmente, Giorgio Jackson ayer, acá en entrevista en el canal, también veía eso en el fondo, ¿no? Que esta indicación era un compromiso cerrado con el no lucrar en la educación escolar. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, estoy absolutamente en contra del lucro, en el bien entendido. Si la discusión se presenta fundamentalmente, y si usted revisa quiénes fueron los diputados que no votaron esta indicación, son por lo general abogados, que son por su formación muy quisquillosos con el tema de las penas. Y la discusión era si es que ameritaba este tipo de acto una pena que pudiera significar pena privativa de libertad. Ahora, yo no comparto su juicio. Yo creo que en Chile hay muchos, lo que han llamado los medios incluso, delitos de cuello y corbata que quedan casi impunes. Y eso molesta a la gran mayoría de la gente. Y es por eso que voté a favor, porque yo creo que no podemos hacer leyes que sean letra muerta al final. Las leyes sean para cumplirlas. Y todos tienen que tener mecanismos coercitivos que hagan que los ciudadanos, ¿no es cierto?, sientan el impulso de cumplir la ley. Porque si no, bueno, cualquiera... existe la ley, pero yo no la cumplo y como no pasa nada, ese es el punto. Y en esa lógica, perdón, Bueno, diputado, en esa lógica usted sería amigo de aumentar la cantidad de delitos y de faltas con penas de cárcel, en el impulso de, bueno, hagamos que las leyes se cumplan. Por favor, sí, absolutamente. Yo creo que usted mire, por favor, la cantidad de abusos que cometen en distintas instancias contra el ciudadano común y corriente en todo momento. Y muchas de esas acciones quedan, ¿no es cierto?, sin prácticamente ninguna sanción efectiva, ejemplar, porque las penas son para que hagan cambiar la conducta. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, una pena de multa y la multa es insignificante, muchos prefieren pagar la multa y seguir teniendo la conducta dolosa. ¿Diputado? Dolosa, ¿qué significa? Volvamos ¿Sí? al tema, se nos acaba el tiempo, diputado, disculpe. Le agradecemos su tiempo en CNN Chile. Chao, No, diputado, gracias a que tenga buen ustedes. día. Que estén muy bien.